Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Hoy les traigo un vídeo sobre Yamur y Bar. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En una entrevista exclusiva que ha encendido las redes y sacudido al mundo del espectáculo, la reconocida Yamur Yüksel se sincera sobre una polémica confrontación que ha generado revuelo entre sus seguidores. Con una mezcla de determinación y vulnerabilidad, la actriz revela detalles inéditos sobre el enfrentamiento protagonizado por Gülüm, quien, según sus palabras, nos presionó de manera injusta y desmedida. Antecedentes del conflicto. Durante meses se había gestado una tensión latente en ciertos círculos del medio artístico. Rumores y susurros en ambientes privados sugerían que Gülüm, figura de renombre y carácter firme, había adoptado posturas cada vez más exigentes en el entorno profesional. Según fuentes cercanas al equipo, el ambiente se tornaba cada vez más hostil, y muchos compañeros sentían que sus ideas y aportes eran menospreciados. Yamur Yüksel, conocida por su profesionalismo y compromiso, formaba parte de un proyecto en el que la colaboración y el respeto mutuo deberían ser la norma. Sin embargo, las presiones y exigencias desmedidas comenzaron a evidenciar un clima de conflicto interno, que culminaría en un episodio que la propia Yüksel no pudo ignorar. La confrontación decisiva. En una jornada de trabajo que prometía ser rutinaria, Gülüm apareció con una actitud autoritaria y exigente que rápidamente alteró la atmósfera en el set. Según Yamur, fue en ese preciso momento cuando Gülüm nos presionó de forma directa, intentando imponer sus opiniones sin dejar espacio para el diálogo. La actriz recuerda con detalle cómo se sintió al ver cómo sus compañeros, incluso aquellos con los que había forjado sólidas relaciones profesionales, se veían sometidos a un trato que consideraba inaceptable. No solo se trataba de un desacuerdo creativo, era la forma en que se imponían ideas sin respetar el esfuerzo y la dedicación de cada uno, confiesa Yamur en una entrevista cargada de emoción. Este episodio marcó un antes y un después en la forma en que algunos miembros del equipo percibían el ambiente laboral. La presión ejercida por Gülüm no solo afectó el desarrollo del proyecto, sino que también evidenció una grieta en la convivencia profesional que, de no abordarse, podría tener consecuencias a largo plazo. La revelación de Yamur Yüksel. Consciente de la necesidad de romper el silencio y de poner sobre la mesa una situación que muchos consideraban insostenible, Yamur Yüksel decidió hablar públicamente sobre lo sucedido. En una entrevista que se convirtió rápidamente en tendencia en las redes sociales, la actriz se mostró decidida a contar la verdad sin reservas. Siempre he creído en el diálogo y en la transparencia, pero hay momentos en los que uno debe alzar la voz para defender lo que es justo, declaró. Según sus palabras, la presión ejercida por Gülüm no era un hecho aislado, sino parte de una serie de comportamientos que ponían en riesgo el bienestar y la creatividad del equipo. No podemos permitir que la arrogancia o el autoritarismo silenciemos las opiniones de quienes trabajamos día a día con pasión y compromiso, añadió. Esta declaración no solo abrió un debate interno entre los involucrados, sino que también puso de manifiesto la importancia de mantener un ambiente de respeto y colaboración en el mundo del espectáculo. Yamur enfatizó que su intención al hablar no era dañar la imagen de nadie, sino más bien impulsar una reflexión sobre la responsabilidad que tienen las figuras públicas y sus equipos en la construcción de un entorno laboral sano. Reacciones y ecos en la comunidad. Reacciones en el medio artístico. El testimonio de Yamur Yüksel ha provocado una ola de reacciones en diversos ámbitos del entretenimiento. Colegas, directores y productores han mostrado su apoyo a la actriz, reconociendo que el ambiente de trabajo debe basarse en el respeto y la colaboración mutua. Numerosos profesionales han manifestado que, en ocasiones, la presión excesiva puede llegar a minar la creatividad y afectar la salud emocional de los involucrados. Una voz destacada del medio comentó: este tipo de revelaciones son necesarias para que el sector se replantee sus dinámicas internas. Es fundamental que todos seamos escuchados y que el liderazgo se ejerza de manera justa, afirmando que la valentía de Yamur es un ejemplo para otros. La voz del público.
En las redes sociales, la declaración de la actriz se ha convertido en tema de discusión candente. Usuarios y seguidores han compartido mensajes de solidaridad, destacando la importancia de defender los valores de respeto y equidad en el trabajo. Hashtags como #respeto en el set y #transparencia Yamur han inundado plataformas digitales, generando un movimiento que aboga por una mayor empatía en el ambiente laboral del espectáculo. Diversos comentarios resaltan que, aunque la fama y el éxito suelen acompañarse de desafíos personales, es esencial que todos los integrantes del medio artístico sean tratados con dignidad. La valentía de Yamur al contar lo sucedido nos recuerda que el respeto debe prevalecer siempre, sin importar la jerarquía, comenta un seguidor entusiasmado. Implicaciones y reflexiones más allá del escenario. Un llamado al cambio. La experiencia narrada por Yamur Yüksel ha trascendido el ámbito personal para convertirse en un llamado general a revisar las estructuras de poder en los entornos creativos. Expertos en gestión de equipos y psicología organizacional destacan que las dinámicas de presión y control pueden tener efectos devastadores no solo en el rendimiento profesional, sino también en la salud mental de quienes conforman un equipo. El liderazgo efectivo se basa en la escucha activa y el respeto por las ideas de cada miembro del grupo. Cuando uno impone su voluntad de manera desmedida, se pierde la oportunidad de crecer y de innovar, explica un especialista en relaciones laborales. Este análisis invita a las productoras y gestores del medio a replantear sus métodos de dirección, priorizando la comunicación y el bienestar de sus equipos. La importancia de la comunicación abierta. La revelación de Yamur también subraya la importancia de crear espacios donde los profesionales puedan expresar sus inquietudes sin temor a represalias. En un entorno en el que la presión puede llegar a ser sofocante, fomentar un diálogo abierto se convierte en una herramienta esencial para prevenir conflictos y fortalecer la cohesión del equipo. Este episodio se suma a otros casos en el mundo del entretenimiento donde la transparencia ha marcado la diferencia, demostrando que, a veces, el precio de la honestidad es alto, pero los beneficios para la salud emocional y profesional son incalculables. Conclusión: una nueva etapa en el medio artístico. La revelación de Yamur Yüksel sobre la presión ejercida por Gulum marca un hito en la lucha por ambientes laborales más justos y respetuosos. Su testimonio, lleno de sinceridad y coraje, no solo expone una realidad compleja y dolorosa, sino que también inspira a otros a alzar la voz y defender sus derechos. En un mundo donde la imagen y el éxito pueden ocultar tensiones profundas, historias como esta nos recuerdan que el respeto y la empatía deben ser la base de cualquier colaboración. Mientras el debate continúa y las voces se unen en un clamor por el cambio, queda claro que el camino hacia un entorno más saludable en el espectáculo empieza con la valentía de quienes, como Yamur Yüksel, deciden contar la verdad sin miedo. Esta historia, que va más allá de una simple confrontación, se convierte en un emblema de transformación y esperanza, abriendo la puerta a una nueva era en la que el diálogo y la comprensión sean los pilares fundamentales del éxito compartido. En una declaración que ha sacudido los cimientos del ambiente laboral en el mundo del espectáculo, la reconocida actriz Yamur Yüksel se ha pronunciado de forma contundente sobre los episodios de presión y autoritarismo vividos en el set. Con la frase "Gulum nos presionó", Yüksel no solo relata un conflicto puntual, sino que abre la puerta a un debate profundo sobre la gestión de equipos creativos, la jerarquía en el medio y el derecho a expresarse en un entorno que, muchas veces, resulta asfixiante para sus integrantes. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.